La evolución es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Para llegar a este concepto tuvo que pasar mucho tiempo, y este se dio no solo por un individuo, sino por 8: Buffon, Houghton, Lamarck, Cuvier, Smith, Lyell, Darwin y Wallace. Cada uno de estos científicos propuso su manera de demostrar la teoría de la evolución, y el proceso para llegar al concepto conciso tomó aproximadamente 200 años. Comencemos por Buffon. El transformismo de Buffon está limitado al interior de las especies. Si bien Buffon especulaba sobre la posibilidad de un tipo original de donde habrían descendido el resto de los animales mediante transformaciones morfológicas, finalmente rechaza esta hipótesis basándose en la constancia de las especies y la infertilidad de los híbridos. El siguiente es Houghton. Desarrolló la teoría conocida como el uniformismo, principio según el cual los procesos naturales que actuaron en el pasado siguen actuando o son los mismos que actúan en el presente. Así, analizando estos fenómenos que quedan registrados en las características de las rocas, se puede conocer la evolución lenta pero constante de nuestro planeta. Luego está Lamarck. La propuesta por Lamarck es en la cual los caracteres adquiridos en la vida de los individuos pasaban a la descendencia. El ejemplo más común de esta es la evolución del cuello de la jirafa. Después, Cuvier. Cuvier propuso que los fósiles eran el resultado de la extinción de los animales creados por Dios en las catástrofes bíblicas o en productos sucesivos de las creaciones. Así, por ejemplo, un animal que no hubiera entrado en el arca de Noé nos dejaría el vestigio de su existencia. Posteriormente, aparecerían de nuevo otras especies totalmente diferentes a las extintas. Siguió Smith. El principio de la asociación faunística o de la correlación fue la propuesta de Smith. En este, establece que el contenido fósil de las rocas sedimentarias varía verticalmente en un determinado orden y que cada conjunto se puede identificar horizontalmente a distancias considerables. Así que afirmó que cada periodo de la historia en la Tierra tiene su particular registro fósil. Luego, Lyell. Lyell supuso que se habían dado periodos sucesivos de extensión y creación de especies. El movimiento aleatorio de los continentes habría originado profundos cambios climáticos y muchas especies, al no poder emigrar o no poder competir con otros grupos biológicos, se habrán extinguido, siendo sustituidas después por otras creadas mediante las leyes de la naturaleza. El siguiente es Charles Darwin, y tal vez el más conocido, pero tampoco hay que desacreditar a los demás pensadores. Él postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Si indagamos más a fondo en la selección natural, es el proceso que establece las condiciones del medio ambiente, favorecen o dificultan. Es decir, selecciona la reproducción de los organismos vivos según sean sus particularidades para sobrevivir o para mantenerse en ese cambio ambiental o climático que se dio. Por último está Alfred Wallace, quien co-desarrolló el término de selección natural junto a Darwin y fue uno de los mayores representantes de la biogeografía en cuanto a evolución. La evolución de las plantas. Las primeras plantas eran algas marinas y hierbas acuáticas que flotaban en aguas superficiales de mares o lagos. Con el paso del tiempo, las plantas acuáticas se adaptaron para vivir fuera del agua y ser las denominadas plantas terrestres. Las plantas comenzaron a usar el dióxido de carbono además de agua y luz solar, para crear así su proceso de fotosíntesis. Las adaptaciones de las plantas para evolucionar son: primero, la raíz es la estructura de la planta y absorción de nutrientes del suelo para alimentarse y crecer. 2. Cutícula. Es una cubierta impermeable que evita la pérdida de agua. Los estomas son estructuras que permiten el intercambio controlado de agua y gases como el CO2. 3. El sistema vascular. Es un sistema de tuberías o conductos que asegura el transporte de agua y nutrientes desde las raíces hasta la demás parte de la planta y viceversa. Las algas se reproducían sexualmente bajo el agua, por medio de órganos llamados gametofitos, y el líquido permitía la flotación y fecundación de las células o gametos sexuales, garantizando la reproducción. Los fósiles
Son pocos los organismos que llegan a fosilizarse y la mayoría de estos son solo un fragmento de lo que alguna vez fueron en seres vivos. Todos los organismos que se fosilizaban han sufrido cambios y su historia de fosilización puede ser muy compleja. Después de la muerte, los tejidos blandos del organismo se descomponen y los tejidos duros restantes pueden ser transportados para así formar los fósiles. La fosilización es un proceso lento que puede durar varios miles de años. Los fósiles nos ayudan a interpretar la evolución de la vegetación, los cambios del clima y de temperatura. Mediante los granos de polen y las improntas de las hojas, podemos inferir el paisaje en el que habitan las plantas y con los anillos de crecimiento de la madera fosilizada se tiene registro de los cambios climáticos del pasado. ¿Sabías que en Colombia hasta el momento no se han encontrado fósiles de dinosaurio? Sin embargo, se encuentran restos de fósiles de enormes reptiles marinos y grandes mamíferos conocidos como megafauna. Por ejemplo, el mastodonte y el elasmosaurio están en la exhibición del Museo Geológico José Arroyo y Gómez. El territorio de Villa de Leyva y sus alrededores hace más o menos 145 millones de años era un mar primitivo. Gracias al movimiento de acomodación tectónica del planeta fueron surgiendo lagos y valles que con el tiempo fueron formados por el surgimiento y crecimiento del macizo montañoso de los Andes. Al llegar al país en la parte del sur, este grupo montañoso se dividió en 3 cordilleras, dejando así restos del mar primitivo en el área que actualmente conocemos como el Valle de Moniquirá, que es muy cercano a Villa de Leyva. El hecho de que la vida en estos mares haya sido tan abundante hace que estén llenas de riqueza geológica y paleontológica. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿qué relación hay entre evolución y paleontología? Pues claramente nuestro objeto de estudio es la evolución, pero Villa de Leyva es un destino paleontológico por excelencia. Tengamos en cuenta que la paleontología hace referencia al estudio de los fósiles. Una de las ramas de esta ciencia es la paleobiología, que busca descifrar la historia de la vida en nuestro planeta. Consiste principalmente en describir las distintas especies halladas en el registro fósil y determinar sus relaciones de similitud y patrones evolutivos. Las rocas de Villa de Leyva y sus yacimientos fósiles han sido estudiados por los geólogos y paleontólogos desde el siglo XIX. Lo anterior es la razón por la que Villa de Leyva es el destino ideal para reforzar los conocimientos no solo evolutivos de las especies, sino geológicos también. Yo he escuchado que en Villa de Leyva han encontrado fósiles que nos indican que en Colombia han habido dinosaurios. Yo he escuchado que en Villa de Leyva han encontrado fósiles de animales marinos, lo cual nos indica que Colombia en su mayor parte era agua. Se ha escuchado decir que Villa de Leyva era un océano y se han encontrado gran cantidad de fósiles de diferentes especies. Eso nos hace creer que si antes Villa de Leyva era un océano y en este momento no, pues hubo una evolución geológica de la Tierra o de Colombia en ese espacio. En Villa de Leyva se han encontrado varios fósiles de animales marinos, como lo son los cronosaurios, los ictosaurios y los nematocheles. Los cronosaurios son reptiles marinos, los cuales pertenecen a la familia de los pliosaurios. Estos fueron descubiertos en la vereda de Moniquirá en 1997. Los ictosaurios, o también llamados delfines marinos, esto se ve a su anatomía muy parecida a los delfines de oro. Esto nos indica que eran rápidos nadadores. El cráneo del ictosaurio fue descubierto en la loma de Pedro Luis y fue donado a encomiendas por el señor Pedro Cárdenas. Los nematocheles, también conocidos como las tortugas enormes marinas. Esto se debe a que su caparazón ligero les facilitaba su desplazamiento a través del agua. En la actualidad no se conoce el lugar exacto de la presencia de estos organismos. Podemos concluir que Colombia está cubierta por agua, a lo que nos lleva a que Colombia hacía parte del océano.